Saludos amigos y amigas de FINEC, Nicaragua, Latinoamérica y de donde nos estén viendo. Saludos a todos los que nos están sintonizando en este momento y les saluda Oscar Bello desde Managua, Nicaragua. Tenemos un programa especial, como todos los que tenemos, sobre un contenido que a todos les va a interesar. Así que les animo que desde ya le den like, compartan y que además comenten si este contenido de este podcast Vamos FINEC ha sido de bendición para sus vidas. Estamos tratando de llevar contenido de toda índole, testimonio, charlas de matrimonio, económico, la finanza y todo lo que podamos llevarles para que sus vidas sean bendecidas a través de las redes sociales. No olviden de suscribirse a todas las redes oficiales de FINEC Nicaragua, de la Oficina Internacional y todo el contenido de la comunidad FINEC a nivel regional. Tenemos, sin darle mucho preámbulo, vamos a compartir, tenemos a José Reinaldo López, pero ese José como que muy poca gente lo conoce. Bienvenido, Reinaldo, desde El Salvador. ¿Qué tal, Oscar? Gracias, la verdad, por esta invitación, por esta oportunidad de poder estar acá en este podcast. Estamos muy contentos y como tú lo dices, ¿verdad? Reinaldo López de El Salvador. Te visito, estamos acá para compartir contigo. Gracias por la invitación. Bienvenido a Nicaragua. Primera vez, segunda vez, ya había estado por aquí. Fíjate que segunda vez. La primera vez que estuve por acá fue en la Cumbre Latinoamericana de Líderes. 2023. 2023, por 2022, ahí. 2023. Excelente. Por ahí estuve. Es mi segunda vez que estamos por acá. Es como primera, vamos a decirlo. Es como primera. Vamos a tomarlo como que es la primera vez que estamos acá. Sabemos que va a ser de mucho fruto para todos nosotros el tenerlos aquí. Gracias por haber venido y a esta invitación a este podcast de Vamos FINEC que tenemos para la FINEC Nicaragua oficial y también lo tenemos a nivel regional y es uno de los eventos y productos y programas que estamos desarrollando desde el tercer pilar de medios y publicidad. Pero eso es aburrido. Queremos entrar al tema principal. Queremos compartir con vos, Reinaldo. Queremos conocerte un poco, que la gente te conoce. A veces nos miran allá en una plataforma, en una tarima o en un testimonio, pero a veces no se queda plasmado quiénes somos, quién es Reinaldo López, casado, soltero, sé que no lo es, pero ¿cuántos hijos? ¿Originario de dónde sos? Claro que sí. Fíjate, Oscar, de que, bueno, mi nombre es Reinaldo López Reyes, ¿verdad? Estoy felizmente casado, mi esposa Iris de López. ¿Cuántos años? Tenemos ya 20 años, vamos a cumplir este año de estar juntos, ¿verdad? Porque desde 2006 comenzó esa aventura maravillosa con mi esposa, nos conocimos en la universidad. Y ya 20 años, ¿verdad? 20 años. De estar juntos. Soy abogado y notario de la República de mi país, El Salvador. Colega mío. Colega, la mejor profesión, ¿verdad? Que pudiste elegir y que Dios eligió para nosotros. Actualmente represento una empresa que se llama Corporación de Abogados y Asesores. Tremendo. Y también en FINET, pues actualmente soy secretario nacional de la organización FINET de El Salvador. Colega también. Secretario también, colega también, director internacional. Y con mi esposa estamos también como directores del Comité de Pareja de nuestro país. Sirviendo ahí en esa área. En esa área. Múltiples áreas. Múltiples áreas. Y la verdad que en esta área de servicio de pareja es una área que nosotros la disfrutamos mucho con mi esposa porque es por la gracia y misericordia de Dios es que nosotros estamos juntos. Claro, Dios restauró nuestro matrimonio. De eso vamos a hablar más adelante. Y eso es lo que estamos ahí haciendo. De eso vamos a hablar más adelante porque tenemos mucho por compartir. Compartirnos de dónde sos originario ahí en El Salvador, tu familia, tus padres, cómo creciste, cómo fue tu niñez. Fíjate que yo pertenezco a la zona oriental de nuestro país, de Usulután específicamente, que es la zona oriental. Sí, he estado ahí. Ha estado ahí, es la mejor tierra, el mejor lugar de nuestro país. Sos invitado, ¿verdad? De honor, cuando quieras ir, ahí vas a estar en Usulután. Fíjate que yo crecí con mis abuelos. Mis padres se separaron cuando tenía 3 años de edad. Yo siempre digo de que a los 3 años yo hice clic con la vida. A los 3 años yo desperté y mis padres no están y está mi abuelo.
y comienzo a crecer. ¿Abuelos paternos o Maternos, fíjate, abuelos maternos. Mis abuelos me dieron todo el amor y el cariño que a un niño se le puede dar. Yo siempre lo digo, que qué tan grande era el amor que mis abuelos me tenían, que recuerdo cuando fui a mi primera vez a la escuela. Y ese día lloré porque yo pensé que me iban a abandonar. Y mi abuelo me dice, mire, usted, los hombres no lloran, me dice. ¿Y qué quiere usted para no llorar? Bueno, yo quiero un caballo, le dije yo. Y mira, y me regaló un caballo mi abuelo. Tremendo. Ay, después yo no podía llorar porque sabía que había que cumplirle. Entonces, mi niñez crecí en ese lleno de amor. Amor de tus abuelos. Es un amor que hasta el día de hoy, pues gracias a Dios lo tengo. Y lo que yo no puedo explicarme es que si yo crecí con tanto amor, fíjate, no creía yo que podía ir a la universidad. No era parte de mis expectativas ni de mi visión. Una economía... Una economía realmente muy limitada. Muy limitada. Entonces, mis aspiraciones era seguir quizás el oficio de la casa. ¿Y cuál era el oficio de la casa? Era el destazo y la comercialización de carne de cerdo en el mercado regional de nuestra localidad. Entonces, es un buen negocio, pero claro, muchas veces no lo miramos como algo a proyección, ¿verdad? Sí, no lo miramos. Pero en mi caso en particular, fíjate, Oscar, que yo sí me miraba que mi vida iba a estar en un puesto y vendiendo lo que siempre hacía. Pero hay una conversación que lo cambia todo. Mis abuelos me dicen, tienes que ir a la universidad. Ellos promueven el que yo vaya a la universidad. Me dicen, escoja una carrera, ¿verdad? Elíjala. Bueno, yo quise ser abogado, ¿verdad? Porque, interesante, que en un momento mi abuelo me decía, mira, si tú tienes un problema, vos tenés que estar bien con los abogados, porque los abogados te sacan de todos los problemas. Entonces, yo miraba la carrera de ciencias jurídicas para convertirte en abogado como convertirte en un superhéroe. Claro. Y así llego a la universidad. Fíjate que a mí me pasó algo similar cuando decidí estudiar Derecho. Pero antes de llegar a eso, quería solo recargar, hermanos, hijo único. De mis padres y de ese matrimonio, mis padres biológicos, soy hijo único. Sin embargo, mi madre volvió a rehacer su vida y producto de esa nueva relación, yo tengo 4 hermanos más. Y de parte de tu padre, totalmente sin relación, ausente. Ausente completamente hasta la edad de los 15 años. Y ahí es donde yo marco que a pesar que había crecido con tanto amor, que habían limitantes, pero la verdad que yo siempre tuve, por gracia, los 3 tiempos de comida. Lo necesario. Lo necesario. Pero fíjate qué interesante, que en la adolescencia experimenté algo que yo no podía darle explicación. Y al final, esa explicación la tuve hasta más adelante. Y era que me sentía solo, vacío. No importara lo que yo hacía, pero eran dosis pequeñas para calmar mi vacío. Y así llegué a la universidad. ¿Vos crees que fue parte de la ausencia de tu padre? Y yo creo al día de hoy que fue eso, la ausencia de mis padres. Yo he descubierto en el camino, Oscar, de que Dios pareciera que diseñó un espacio exclusivo para los papás. Porque yo recibí mucho amor. O sea, yo no puedo decir que no tuve amor. Había amor. Estuvieron presentes. No me recuerdo un día de que yo me haya sentido solo o sin falta de amor en casa. De tíos, de abuelos, de todo el mundo. Pero yo me seguía sintiendo solo. Y muchas veces esa soledad, se transformaba en una necesidad por querer llenar ese vacío. Claro. Y comencé a quererlo llenar con cosas que no eran, digamos, lo más adecuado. Portarme mal, como decían mis abuelos, ¿verdad? Tus abuelos, a pesar de la economía, la escasez, como en algún cierto momento, los valores, principios, gente, me imagino, trabajadora, honrada, te enseñaron todo lo que tenías que aprender en ese momento. Sí, y muy interesante, porque me enseñaron todo. Es más, yo me recuerdo que me decían, bueno, va a comer, dele gracias a Dios porque hay comida. Pero no íbamos a una iglesia. Interesante. Sí le dábamos gracias a Dios, conocía de Dios, no había un seguimiento de ir a una iglesia. Por parte de mi abuelo, también él era una persona, y es una persona muy especial. Él me decía, te voy a enseñar 3 principios básicos que todo hombre debe de tener en la vida. Y para él eran los 3 principios y que yo lo adopté. Y me decía, mira, los hombres no lloran. Claro. Los hombres siempre tenemos la razón. Y los hombres no somos de una sola mujer. Uy. Entonces, me decía él. Entonces, claro. Y yo, cuando comencé a tomar decisiones, pues yo dije, bueno, esas 3 reglas me gustan. A todos, ¿no? Y comencé a tener esas reglas también. Ahora bien, mi abuelo también me dio como un consejo, como una 4ª regla, como un salvavidas, como una visión que no debía de perder. Y fíjate que él me decía, mira,
pero vos un día tenés que casarte. Un día tenés que tener hijos. Eran como contradictorios, Sí. ¿verdad? Todas esas cosas. Y me decía interesante. él, cuando te vayas a casar o a acompañar, tenés que fijarte bien con la mujer que te vas a acompañar. Esa mujer tiene que ser diferente, me decía. Tiene que ser una mujer que le sirva a Dios, que vaya a la iglesia, con principios y valores. Mira, me planteaba Te planteó un perfil de una mujer. un estándar alto. Sí, y cuando yo decía, ¿y cómo? Bueno, ve a tu abuela, me decía. Una mujer respetable. Entonces, yo iba, mis años de novio, yo era muy novio, ¿verdad? Entonces, pero a la edad de los 17 años conozco a esa joven. Interesante, la conocí en la universidad. En la universidad. Vamos a ese punto ahorita, ya crecido. Yo quería hablar un poco de esa parte de tu papá, porque sé que muchas veces, y en lo personal yo lo viví también, René, la ausencia de mi padre, hoy entiendo más que nunca que fueron muchos de los vacíos, de las soledades que sentía como joven, adolescente. Hoy comprendo totalmente esa ausencia, fue algo que marcó mi vida hasta que vine a Fraternidad. Contame cómo fue esa parte de la universidad, conocer ya a tu esposa. Hasta este momento no me has hablado de que hubo licor, drogas, nada de eso. Un muchacho bien portado, se podría decir. No, como diría mi abuelo, chulada de cipote. Tremendo. ¿Verdad? Bien portadito. Sí. Pero fíjate algo interesante que tú rescatas y me dices de mi padre. Te dije que mi padre apareció a los 15 años. Sí. No sabía más de él, sino que se había emigrado, había ido del país para poder buscar una mejor vida, darme a mí también unas mejores condiciones, pero yo dejé de saber de él hasta la edad de los 15 años. Desde que tengo conocimiento hasta la edad de los 15 años, yo ese vacío, créeme que no lo podía llenar con nada. Yo tuve tíos, bueno, hasta la actualidad tengo muchos tíos que les digo papá. A mí es un complicado el Día del Padre. Son varios. O sea, no puedo decir que no tuve una figura paterna, desde mi abuelo hasta mis tíos, pero la ausencia de él me golpeaba mucho. Y a los 15 años aparece. Pero a los 15 años aparece una carta y me dice que él está detenido, está cumpliendo una pena de prisión en Los Ángeles, y que por eso no había estado pendiente de mí. Yo creí que era una historia, que era una justificación de un padre. Claro. Después de querer tanto tener comunicación con él, yo no quise ya saber nada de él. Entonces como que puse en modo de avión esa parte de mi vida. ¿La tuviste? Ahí la tuve. Y ya, pero estoy en la universidad, en ese punto. Ya, lo dejé ahí, ¿verdad? Y después más adelante te comento cómo es que esa parte volvió a tener vida en mi vida, ¿verdad? El hecho de esa ausencia de papá. Pero ya ahí en la universidad, pues ahí tengo... Lo primero que veo es a una joven muy bonita. Yo estoy ahí sentado en un cambio de clase debajo de un árbol de marañón japonés. No sé si aquí el marañón japonés. Y mira, ahí pasa una joven maravillosa, bonita, que en ese momento capta mi atención, ¿verdad? Por supuesto. Alguien dice, mira, te gusta, ¿verdad? La estás viendo. Sí, le digo yo. Y me da el número, le escribo. Pero esta mujer fue lo que rompió un antes y un después en mi vida. No me hacía caso. Le escribía mensajes y no me los contestaba. La confronté porque tenía complejo de guapo, ya tú me ves. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces en ese momento la confronté y le dije, mire, ¿y usted por qué no contesta mis mensajes? Y esta joven me dice, no le contesto extraño. Bueno, ya no soy extraño, le dije yo. Fue difícil. Difícil desde el día 1. Y fíjate que me dice, mire, me dice, mejor contésteme algo. ¿Y a qué iglesia va usted? Mira, nunca me habían preguntado que a qué iglesia iba yo. Claro. Y rápidamente le digo yo, bueno, yo voy a una, le dije yo. ¿Y a cuál? Me dijo, a tal iglesia, le dije yo. Qué raro que ahí voy yo también, me dijo. No lo he visto. ¿Y en qué horario sirve? Yo qué sabía de servicio y de horario. Bueno, le dije yo, en tal horario, porque yo rápidamente dije, le voy a decir el último, porque esta joven no la dejan salir tarde. Y me sale diciendo que ella era prima del servidor, del líder de esa iglesia, y que nunca me había visto a mí. Soy tímido, le dije yo, me quedo en la última banca. ¿Verdad? Por eso no me miran. Por eso no me miran. Ahí comenzó una historia de amor con esta joven, que 6 meses después se hace mi novia. Toda la carrera universitaria somos novios. Ella estudió Derecho. Ella estudió Administración de Empresas, fíjate. Administración de Empresas y yo estudiando Derecho. O sea que toda la carrera fuimos novios. Estuvieron juntos. Estuvimos juntos, pero... Fíjate que es casi la misma historia de mi esposa y yo. Seguí adelante, por favor. Y fíjate qué interesante que toda la carrera fuimos novios. Yo estaba seguro que era la que tenía que ser mi esposa. Yo estaba seguro que era la mujer que me había descrito mi abuelo. Sin embargo, no pude ser fiel ni desde novia. O sea, aún sabiendo que había encontrado lo correcto, aún sabiendo que era la persona ideal, siempre habían esos vacíos en mí
que no me permitían realmente, no te puedo dar una explicación, pero yo seguía cometiendo los mismos errores. Interesante lo que estás diciendo, fíjate, quiero detenerme ahí en ese punto rápidamente, porque a pesar de que tuviste un tremendo abuelo con mucho amor, pero te había dado ese consejo, buscar buena mujer, buscar la de la iglesia, pero usted no solo tiene una sola mujer. Exacto. ¿Influyó ese consejo de tu abuelo en ese tiempo? ¿Qué sentías cuando estabas con esas infidelidades desde el inicio? Fíjate que me sentía normal. Es que comencé a normalizar algo que hoy puedo saber que no era normal. Y tampoco podría decir que porque él me lo aconsejó, porque al final la decisión fue mía. Por supuesto. O sea, yo decidía cada vez de serle infiel a mi novia. Yo decidí todas las veces que me equivoqué en faltarle respeto a ella con una infidelidad, fui yo. Pero era algo que yo lo comencé a ver normal, me gustaba y pensaba yo que era parte de mi naturaleza como hombre. Es más, cuando alguien decía, no, uno tiene que ser fiel, era una locura. Eso era contra tu naturaleza, Sí, claro. Era contra natura, decía yo. Es más, decía que era imposible que eso pudiera hacerlo. Entonces, para mí, no significaba ninguna carga porque para mí era normal. ¿No sentías vos una...? No, absolutamente. Cuando se casan... Nos casamos y fíjate que marcó mucho que antes de casarnos hubo un pequeño recreo, le llamamos nosotros, ¿verdad? Porque hubo una infidelidad que ella la descubre y ya no podía ser muy tolerante en ese momento. Pero ahí es donde algo hace clic en mi vida. Porque cuando tú tienes algo tan maravilloso, pero te sientes tan seguro de tenerlo, pero cuando eso se pone en riesgo, te das cuenta de lo que tenés. Y en ese momento yo me doy cuenta el tesoro que tenía como novia, que era la persona ideal, y la estoy perdiendo. Ahí es donde por primera vez, fíjate, Oscar, que yo trato de buscar de Dios. Y lo hice a mi manera yendo a una iglesia, pidiéndole a ese Dios que si existía, que regresara a mi novia. Que yo me comprometía a serle fiel y a casarme con ella. Una semana después está contestando mis mensajes esta joven que ya me había dejado. Por la infidelidad. Sí, por la infidelidad. Accede a verse conmigo. Me da una segunda oportunidad. Y ahí yo digo, Dios existe. Sin embargo, ¿seguiste en la misma situación o se detuvo un poco? Se detuvo un poco. Interesante, se detuvo un poco porque lo primero que siento es, hey, Dios existe. Y me contestó, aún sin yo tener una cercanía con él, decía yo. Aún sin buscarlo. Me había contestado, ¿no? Me casé en el 2012 con esta joven. Nos casamos el día de mi cumpleaños, el 7 de julio. El 15 de diciembre, que es el cumpleaños de ella, nos casamos por la iglesia. Y comenzó una etapa de nosotros de matrimonio. Por la iglesia que nos casamos, nos invitan a un retiro de matrimonios. Y aquí es interesante porque anteriormente me hiciste una pregunta sobre los vicios. Sí. Fíjate que en ese retiro, interesante, me dijeron a mí, te vamos a invitar a un lugar donde te vamos a dar la clave del éxito. Para mí la clave del éxito representaba que tú me enseñaras cómo hacer dinero. Económicamente, por supuesto. Todo giraba para mí en torno al dinero. Ese es el pensamiento normal de la calle. ¿Y qué crees que recibí? Testimonios de parejas. Uno habló del alcoholismo, del tabaquismo, de la droga, de los amigotes, pero uno habló del adulterio. Y dijo que el adulterio es el portal de maldiciones que todo hombre o mujer puede llevar para su casa. Yo ese medio año estaba siendo fiel. Pero durante ese año todo fluyó tan bien en nuestra relación, en el área económica, en el área profesional. Teníamos negocios, teníamos la oficina, estábamos dando clases a nivel universitario. Las cosas habían fluido bien. Estaban empezando a caminar bien todo. Súper bien. Pero, ¿sabes? Ahí comenzó a entrar en mí esa autosuficiencia. Comenzó a entrar en mí el hecho de que todo eso era por mí. Por supuesto, mis esfuerzos, mis méritos, soy yo. Soy yo. No estaba en ese momento aunque fuiste a la iglesia, a ese retiro, no había esa relación, ese encuentro con Jesús, no había. Con Dios. Es más, yo no volví a la iglesia porque me dijeron que me iban a enseñar la clave del éxito. Aquí nadie me enseñó cómo hacer plata, dije. Sí, era lo que quería. Engañados me trajeron. Me salí, nunca más quise volver, pero fíjate que al año de que todo iba fluyendo tan bien, ahí yo tomé una decisión que marcó nuestro matrimonio y mi vida. Decidí engañar a mi esposa. Caí en adulterio. Una vez más. Sí, pero hoy ya era mi esposa. Estamos casados, claro. Hoy ya es un adulterio bien marcado. Y fíjate que lo que escuché en aquel testimonio, que el adulterio es el portal de maldiciones que un hombre puede llevar para su casa.
yo lo comencé a vivir en carne propia. Ver cómo un negocio tan próspero deja de ser próspero. En ese momento era un negocio tan exitoso, como hoy ya no es tan exitoso y que tiene que cerrar. Una oficina que era tan rentable dejó de ser rentable. Un empleo que tenía, ¿cómo me cesaron de ese empleo? ¿Eso tenían cuánto tiempo de casados? Un año. Un año. Un año. Y tanto que íbamos creciendo, tanto que iba saliendo, todo bien, decía yo en el momento. Sí, claro. Y comienza un círculo bien difícil en mi relación con mi esposa, después de creer y saber que era la mujer ideal, mi princesa, mi reina. Comienzo a pensar que tal vez me casé joven. Comienzo a pensar que tal vez no era la correcta. Claro, entra la duda. Entra la duda de todo, ¿no? Entonces, en ese momento de mi vida, todo colapsó, Oscar. Todo, absolutamente todo. Al punto que estábamos hablando de divorcio con mi esposa. Y cobardemente, fíjate, yo no quería divorciarme, quería que iniciara el proceso de divorcio. Porque quería quedar como víctima. Por supuesto, que ella era la mala. Y sí, bueno, yo quería decir, yo no me iba a divorciar. Ella se quiso divorciar de mí. Pero ahí es donde ocurre algo interesante. Comienzo a ver que mi esposa, cuando yo llegaba ya a las 3 de la madrugada, ya era un Reinaldo que había cambiado completamente su visión. Ya había entrado el alcohol en mi vida, el desorden, cigarro en mi vida, los amigotes en mi vida. Yo le llamo amigotes a aquellos de que siempre había que celebrar. Los amigos de parranda. Si el mejor equipo del mundo, que tú y yo sabemos cuál es. No entremos a ese tema porque... Sí, pero tú sabes cuál es. Entonces, ese equipo ganaba, había que celebrar. Claro. Y celebraba con mis amigos. Y si perdía, también celebraba. Había que ir, pues, el dolor por la pérdida. Entonces, la excusa siempre estaba para no estar en casa, para no cumplir con mis labores como esposo, como cabeza de hogar. Fíjate que antes de seguir adelante, porque eso es muy importante, porque lo estábamos diciendo, vos en tu adolescencia, en la universidad, no tuviste ese encuentro con el alcohol, el cigarro. ¿Cómo entraron esos vicios a tu vida? Fíjate que cuando fue, paradójicamente, íbamos creciendo y todo iba muy bien en todas las áreas, financiera, profesionalmente. Cuando entra esa autosuficiencia, también creo yo que yo estoy en otro ambiente, en otro aspecto o en otro círculo social. Comienzo a tener otro tipo de amistades. Y en estas reuniones recuerdo que hay alcohol en la mesa. Alguien sacó un... Sí, y por eso es que las decisiones marcan tanto mi vida, que tomé otra decisión. Y la decisión era que si yo ya pertenecía a otro grupo social, a otro grupo de amigos, y si ese grupo de amigos al cual yo quería aceptación de ellos, hacían eso, entonces estaba bien que yo lo hiciera. Y tengo mi primer contacto con la bebida. Descubro que mi cuerpo toleraba altas cantidades y las metabolizaba muy bien. ¿Sabes que mi esposa se tardó meses en darse cuenta que yo tomaba? Wow. Y mi esposa un día me confronta dentro de esas discusiones que toda pareja tiene cuando uno propicia la discusión. Y me decía, mira, Rey, en 6 años de noviazgo en la universidad, tú me decías que el que tomaba era de mente débil. ¿Y qué haces hoy tomando? ¿Qué te haces tomando? Vos me decías, Rey, que no era inteligente el hombre que fumaba porque en la cajetilla dice que te mata. Por supuesto, ahí dice que es dañino para la salud. Así lo dice. Y me decía, ¿y qué haces con ese cigarro, Rey? Y yo le decía, mira, las cosas han cambiado, estamos en otro estatus social. El recurso, el dinero había cambiado. Eso había cambiado. Entonces, y todo lo marcó decisiones que yo tomé. Entonces, ya en ese punto había el divorcio, había el alcohol, había el cigarro, había las trasnochadas, los amigotes. Mi vida era un caos, hermano. Y ahí es donde comienza a ocurrir una transición que marcó nuestras vidas en lo personal y en nuestro matrimonio. En la familia completa. En la familia completa. Todavía no habían hijos. Todavía no habían hijos. Todavía no hay hijos. Y ya vamos a entrar en ese punto. Excelente. Interesante, ¿no? Contanos un poco ese encuentro, porque sé que viene de ese encuentro con el Señor que marca ese antes y ese después. Fíjate que 1 año y medio tardó en que, después de estar en ese caos matrimonial, a punto de divorciarnos, todavía pasó 1 año y medio en que yo comenzara a tener claridad de lo que yo había hecho y cómo estaba mi vida. ¿Y por qué te digo 1 año y medio? Porque 1 año y medio mi esposa comenzó a orar en casa. 1 año y medio mi esposa en la madrugada, yo me despertaba, ¿no? Y mi esposa estaba a la par de la cama y estaba orando por mí. Extendía su mano y declaraba cosas o describía un Reinaldo que yo no era. Imagínate que decía... Pues vos te dabas cuenta de la oración. No, yo me hacía el dormido para escuchar lo que estaba diciendo. Ok. Entonces, y mi esposa decía, gracias Señor por este hombre libre de vicios que me has dado.
Y yo estaba ahí casi ya padeciendo la goma. Claro. Gracias, Señor, por este hombre fiel que tú me has dado. Una mujer orando por su esposo. Y yo venía de un adulterio, venía de una noche de trasnochar. Entonces, gracias, Señor, por este hombre proveedor. Gracias, Señor, por este hombre cabeza de hogar. Todas esas cosas yo decía, mi esposa está describiendo a un Reinaldo que no soy yo. Entonces, eso era raro para mí. Tan raro que un día a las 4 de la madrugada mi esposa me dice, mira, te voy a servir cena porque yo le prometí a Dios que no iba a comer hasta que tú vinieras y yo te iba a atender. Mira, A esa hora estaba llegando. a esa hora. Y resulta que yo en año y medio vi una transformación de mi esposa que yo no entendía en mi mundo que yo estaba, en mi lógica humana. Yo no podía entender cómo un ser humano podía dar tanto amor y cariño si lo que menos recibiera era amor y cariño. Pero un año y medio después yo llego a casa. Yo era el típico hombre que no podía permitir que mi esposa no estuviera en casa, sin importar si yo me tardaba un mes en llegar. Por supuesto. Pues ese día llegué y no estaba, y eran las 4 de la tarde. Algo me inquieta que vaya a buscarla. Un amigo del mundo, ¿verdad? Me dice, mira, la vi bien acompañada, me dijo, entrando a un restaurante. Cizaña. Mira, en ese momento yo lo único que pensé, me la está haciendo. Claro. Año y medio tratándome tan lindo porque ella está haciendo lo que yo hago. Yo juzgué a mi esposa desde mi condición, como yo lo hacía. Por supuesto. Eso es lo que estaba en tu vida y eso es lo que creías que los otros estaban. Pero voy a ese lugar y mi esposa salió, pero acompañada de 5 mujeres más. ¿Sabes lo interesante? ¿A dónde estaba ahí ella? Interesante. Estaba en un restaurante, el pollo campestre, que así es un pollo de nuestra localidad, sí, ¿verdad? Y fíjate que lo más interesante es que salió con una felicidad y un brillo en sus ojos que no la vi ni el día que nos casamos. Yo me acerqué rápido porque yo dije, está feliz, ¿verdad? Y bajé la ventanilla del carro y se pone a llorar. Y yo le digo, mejor no me hubieras visto porque yo te vi tan feliz y hoy que me ves a mí estás llorando. Estás llorando. Pero ella me dijo algo que yo no entendí en ese momento y me dijo, Rey, yo hoy le pedí en unas hojitas de petición que nosotros tenemos aquí en Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, el Evangelio Completo, capítulo de Damas Finet. Aquí le pedimos a Dios cosas imposibles. Y yo le pedí al Señor que únicamente podía resistir esto que estoy viviendo contigo si me daba una señal, me dijo. Que al salir de mi evento tú estuvieras afuera. Y ahí estaba. Y ahí estaba yo. Pero yo no entendía nada, Oscar. Ese es lo más tremendo que hoy yo doy un vistazo y digo yo no entendía nada lo que estaba pasando. Pero mira, interesante que una semana después recibo una invitación, según yo, a una fiesta, voy a un hotel y estoy en un salón con 200 hombres y me dicen bienvenido a tu primer Sahel de fraternidad. Ella te invitó. No, un amigo del mundo que había conocido la organización, que lo habían mandado desde Sahel, y ese tipo dijo, ¿me pueden anotar a un amigo? Y estoy ahí. Sobrenaturalmente todo. Estoy ahí. Yo esperaba que iba a una fiesta. Más antes de irme para ese hotel le hablé a mi esposa. Y le dije, mira, no me hables este fin de semana, porque voy a estar trabajando, le dije. Yo quería apagar el teléfono, quitarle el reloj. Yo pensaba que iba a otro tipo de situación. Por supuesto. Y estoy ahí, con más hombres, cantando, alabando, abrazándose. Y estoy en primera fila, me sientan al frente y comienzo a ser capacitado. Y todo el día fue difícil, Oscar, porque estaba preparado para algo diferente. Pero en la noche hubo una administración con el Espíritu Santo de Dios. Créemelo que yo cuando entré a ese salón, yo creí que todo estaba bien en mi vida. Y estaba con deudas, sobregiros, problemas familiares, matrimoniales, alcoholismo. Ya había llegado la droga a mi vida. En ese año había tenido mi contacto con la cocaína, cigarro, todo eso estaba en mi vida. Y vos llegaste siendo la mejor persona. La mejor persona. Todo estaba bien. Todo estaba bien. Ya mañana va a ser diferente, viviendo el día a día. Pero en la noche, te lo puedo decir literal, Oscar, yo sentí como la venda de mis ojos comenzaron a caer. Yo comencé a tener una claridad de quién era y en quién me había convertido mis decisiones. ¿Qué pasó ahí? Ahí yo tengo mi encuentro personal con Cristo. Yo me sentí tan mal. Sentí una carga que no te puedo... Es inexplicable, indescriptible lo que sentí. Porque todo lo que estaba viviendo y todo lo que me había dado, todo lo que... Sentí que Dios me lo había dado desde el principio. Cómo me cuidó desde el vientre de mi madre. Pero todo lo había echado a la borda por mis decisiones. Y había dañado corazones que nunca merecieron ser dañados. Y en ese momento, en primer lugar, estaba mi esposa. ¿Ese fue un seminario de un día o fueron varios días? No, fueron 2 días. Fueron 2 días. Al día siguiente, ¿cómo amaneció? Es más, mi esposa dice que desde el primer día Dios ya había obrado. ¿Y sabes por qué? Porque le hablé.
esa misma noche. Sí, le hablé y le dije, mira, fíjate que me podés hablar, le dije yo, porque no fui a trabajar. Estoy en uno de estos volados que vos andás de Finet, porque ya en la casa habían libretas, había Claro, las revistas. vos sabías las letras, las Finet ya estaban en casa, ¿no? Entonces, desde ahí dice mi esposa que Dios ya había obrado, porque por primera vez le dije la verdad de dónde yo estaba. Y dice ella que sabía que yo no iba a salir igual. Y no salí igual. Yo salí de ahí. Le pedí perdón a mi esposa. ¿Llegaste a tu casa al día siguiente? Llegué el día siguiente y la verdad que ahí tenía claridad de mi situación. Con esa primera reunión. Con esa primera reunión. Y ¿sabes algo? Allá afuera todo estaba igual. Claro. Porque mis problemas financieros, todo seguía igual. Sí. Pero ese miedo, esa carga que sentí en la noche, que no sabía qué iba a hacer de mi vida con todos los problemas que hoy tenía conciencia, salí y aún estaban los problemas. Pero había algo que había cambiado dentro de mí. Fíjate que antes de pasar a esa parte del perdón, porque es importante esto que estás comentando, estaban los problemas, las situaciones económicas, todo ese sentimiento y todas esas emociones que vos estabas viviendo te llevaron al alcohol, a las drogas. ¿Crees que fue parte del problema? ¿Cómo llegas a esa situación? Porque vos venís de un background sin nada de esto. Pero ya todo estas malas decisiones, que vos muy bien lo decís, pero acá te queremos compartirle a alguien que está hoy viviendo esa misma situación. Que la respuesta, además de que es Jesús, pero reconocer, ¿cómo llegaste a reconocer estas situaciones de que por primera vez, todo lo que mirabas tranquilo y que lo mirabas normal, por primera vez llega y hay un arrepentimiento en tu vida? Sin duda. Fíjate que yo les podría decir, y aún a los que nos están sintonizando, yo sé que con un propósito, y puedes estar atravesando una situación igual que la mía. Puedes haber estado ahí que no sabes qué hacer, qué decisión tomar, y aún con todo lo que te he descrito este día. Y lo único que puedo decirte, garantizarte en este podcast, es que le des la oportunidad a Jesús. Que le des la oportunidad a Él. Aún si te crees que no tenés problema. Porque yo creía que no tenía problema. Que todo estaba bien. Pero si alguna de las cosas que hoy he mencionado y que yo me sentía pleno y que estaba bien, si algo has identificado y me estás escuchando, pues dale la oportunidad a Jesús. Él comenzará a darte claridad de tu vida. Él comenzará a decirte qué vas a hacer y cómo hacerlo. Yo me sentí incapaz de hacer algo. Yo me sentía incapaz de un día poder decir, esto voy a cambiarlo en mi vida. Pero esa noche que le di la oportunidad a Jesús, que entrara a mi corazón, lo hice mi Señor, Él comenzó a darme la fuerza que yo necesitaba. Y lo primero que me impulsó a hacer es ir a hablar con mi esposa. Vino ese perdón. Vino ese perdón. ¿Cómo fue ese proceso del perdón? Ese fue el primer milagro. Fue el primer milagro, sin duda. Y es un proceso como tú bien lo dices. No es algo que pueda decir yo este día que llegué, le pedí perdón a mi esposa y mi esposa me dijo, vení, tranquilo, ¿verdad? Todo está olvidado. No, fue un proceso. Fue un proceso. Pero lo que sí recibí también es el amor de Dios en mi esposa. Porque a pesar que fue un proceso, ella me dijo, no te preocupes, ya hablé con el presidente del capítulo, te vas a reunir los jueves a las 7 de la noche y yo te voy a llevar. Me llevó al primer evento capitular. O sea, ella fue lo que me dijo, ¿me entiendes? Ya me tenía cuadrado todo. Ella lo armó. ella lo tenía cuadrado todo, ¿no? Entonces, qué maravilloso cómo yo comencé a vivir en el servicio y ver el proceso de sanidad y restauración del corazón de mi esposa, que solamente Dios lo pudo hacer. Pasaron años en el servicio, yo comencé a servir. Mira, yo escuché una frase importante. Una pregunta rápida antes de entrar en el servicio. ¿El alcohol, las drogas, fueron sanadas en ese primer día o también fue un proceso? ¿Cómo fue esa situación también? Porque viene el perdón, que ese fue tu primer milagro, tu esposa te lleva a un capítulo, entras al servicio, todas esas cargas que traía, ¿cómo pasó eso o fue paulatinamente? Fíjate que así como fue el perdón, un proceso en el corazón de mi esposa, también te puedo decir que fue un proceso en cuanto a estos vicios que yo había tomado la decisión de llevarlos a mi vida. ¿Sí? Ya había una culpa, una carga, ya había algo que me hacía sentirme a mí mal cuando caía. Convicción de pecado. Sí, ya si yo tomaba ese día, aunque era una mínima cantidad, yo no me sentía bien. Si yo tomaba un cigarro,
y lo fumaba, ya no me sentía igual. Ya podría decirte yo, Oscar, de que no era el mismo Reinaldo. Porque antes hacía eso y todo lo demás y no sentía ningún remordimiento. Ninguna carga. Es más, sentía que estaba haciendo las cosas correctas. Yo soy hombre. Yo puedo fumar, yo puedo tomar, yo puedo gritarle a mi esposa. Yo soy el que proveo en la casa. Yo soy el que puedo hacerlo porque soy hombre. Comencé a tener esa carga. Así comencé a ver el proceso de mi esposa en el perdón y el proceso cómo Dios comenzó a llevarse y ayudarme a poder decir no a cada vicio, a poder decir no a la decisión de no tomar, de no fumar y a decir no también a los amigos. Interesante. El servicio, estabas hablando del servicio, ¿vos empezaste a servir estando todo perfecto o en medio de los problemas empezaste a servir? Interesante. Fíjate que en el primer Sahel escuché una frase, que esa frase yo la hice mía. En el servicio está la bendición. Yo salí de mi primer Sahel convencido que en el servicio estaba la bendición. Y cuando mi esposa me tenía ya listo todo y a qué capítulo, yo lo vi como la oportunidad. Pero yo le pregunté, ¿ahí voy a servir? Sí, pero tenés que ir despacio, me decía. No, yo llegué y yo quería servir. A mí no me ponían, yo me ponía a la par del que le daban el privilegio de abrazar. Porque en el servicio está la bendición. Y como yo tenía tantos problemas que resolver y Claro. que Dios me los iba a resolver, y en el servicio estaba la bendición, yo comencé a servir. Sin que se estuviera Sí, todo resuelto. sí, no, con una única expectativa, claridad y convicción que Dios me iba a sacar adelante y que en el servicio estaba la bendición. Pero aquí ocurre algo que también marcó mi vida, Oscar, y quiero comentártela a ti este día y a todos los que nos están sintonizando por este podcast. ¿Sabes? Pasó un tiempo, Oscar, en el servicio y que yo no miraba nada en mi vida. Interesante eso. Mira, Oscar, Claro. pasó un año. Un año, Oscar, que yo viví un servicio intenso. Un año que yo le decía al Señor, bueno, dame ese testimonio para mí. Yo me convertí experto en escuchar los testimonios y decirle al Señor, ese quiero para mí. Más salía alguien y decía que Dios le había condenado la deuda, que había ido al banco y que ya no estaba. Y el Señor, dame eso a mí. Es más, el día siguiente yo fui al banco con la misma expectativa. Y solo estaba. fui, ahí estaba. Solo fui a dar mis datos. O sea, esos milagros no pasaban en mi vida. Entonces, después de un año yo estaba peor, fíjate, Oscar. Emocionalmente. Emocionalmente, queriendo tirar la toalla, creyendo que Dios quería bendecir a todos, menos a Reinaldo. Menos, así es. Y yo muchas veces le decía a Iris, yo me siento mal, porque siempre cuando pasa la colaboración económica en el evento capitular, siempre me daba ganas de ir al baño. Interesante, ¿verdad? Interesantísimo. Entonces, cuando muchas veces le decía a mi esposa, hoy no vamos a ir porque me siento mal. Y no era porque me sentía mal, Oscar, no tenía cómo pagar la cena. Y yo le decía al Señor, yo solo te pido trabajo. ¿Por qué no me das trabajo? Porque yo quiero sembrar. Yo quiero decirle a alguien, yo voy a pagar tu Sahel, yo voy a pagar tu convención, como lo estaban haciendo conmigo. Claro. Pero después de un año sirviendo, haciendo todo, y no había nada en mí, un día llegué a la casa, quise tirar la toalla. Ese día me recuerdo que volví a tomar. Mi esposa volvió a orar por mí. El día siguiente yo amanecí sin esa carga, pensando que todo se iba a solucionar. Y se solucionó. ¿Sabes? Habían girado una orden de captura en mi contra y fui a la cárcel. Por deuda. No. Había un proceso en contra mía y ese proceso era por representaciones de nuestra carrera. Que yo no tenía que estar. Pero en ese momento era el proceso. Y estoy ahí. Y sabes que antes de llegar a ese recinto, mi esposa alcanza a llegar, antes que me lleven. Y mi esposa me pide perdón. Cuando mi esposa me pide perdón, yo le digo, ¿de qué te voy a perdonar? Claro. Si yo en ese momento estoy consciente que todo era por mi culpa. Y mi esposa me dice, perdóname, yo soy tu ayuda idónea, yo tenía que orar más por ti, interceder al Espíritu Santo para que tomaras mejores decisiones. Tal vez una mala decisión tomaste, una representación que no tuviste que haber tomado, la hiciste y hoy vas a la cárcel, rey. Y cuando ella me está diciendo eso, el Señor, el Espíritu Santo de Dios, ¿sabes qué hace? Me recuerda a mi primer Sahel. Oscar, en mi primer Sahel, cuando te digo que yo tengo claridad de todo lo que yo estaba haciendo mal, Dios se centró en algo. Me dijo, deja de fallarle a mi hija. Deja de engañar a mi hija. Porque Dios fue claro había pasado y me todo. dijo a mí que dejara de engañar a su hija, que era mi esposa. Oscar, yo serví un año con un pie adentro y un pie afuera. Yo pude ver cómo el Señor comenzaba a restaurar y permitir que los vicios cesaran, pero yo todavía no estaba convencido de ser un hombre y una sola mujer.
Las infidelidades seguían. Seguía, Oscar. Oscar, yo pagué el precio más alto en mi vida para reconocer que con Dios no se juega. Sabes, cuando estoy en medio de ese proceso, yo no tenía ni tan siquiera el rostro para poderme dirigir a Dios. No tenía palabras, porque estaba consciente que durante ese año, interesante, cuando iban a ministrar, yo era el primero que estaba al frente. Cuando íbamos a orar y a pedir las hojitas de petición, yo escribía hasta 3. Pero yo no vi nunca el milagro, porque el Espíritu Santo de Dios en ese momento tuve esa convicción de lo que yo no había querido soltar, porque yo no había querido soltar, Oscar. Dios había iniciado un proceso en mi vida, había comenzado a restaurar mis áreas de mi vida, Claro. pero esa área yo no la quería soltar. Y muchas veces llegaba a la casa llorando porque créeme que había una lucha interna dentro de mí, pero es que yo no quería soltarlo. ¿Sí? En ese momento estás en la cárcel. Sí. Y ¿Qué pasó en ese proceso? Ahí hubo un momento que el Señor me dio esa fortaleza para poder realmente dirigirme a Él. Y yo le dije, Señor, te he fallado. No soy digno, no soy digno realmente. No sé qué oportunidad, no te puedo pedir una segunda, porque yo no sé si esta es la oportunidad 1000. Pero si tú me das una oportunidad más en mi vida, te prometo que mi vida entera va a ser entregada al servicio. Voy a tratar todos los días de mi vida de ser el esposo que mi esposa siempre mereció tener. Hoy entiendo que primero te soy fiel a ti. Así es. Y luego a mi esposa. ¿Sabes, Oscar? Yo solo estuve pocos días ahí. ¿Cuántos días estuviste? 8 días. 8 días. 8 días. Pero ha sido el peor desierto de mi vida. Por Te puedo decir que en 8 días para mí representaron años. Años, así es. Y estando ahí, en ese lugar, que hoy lo puedo recordar y decir que fue un desierto, pero hoy bendigo ese desierto. Porque ese desierto fue necesario. Fue necesario para que yo entendiera, para que yo realmente me rindiera, para que yo realmente entregara lo que en mi fuerza yo no podía hacer. Oscar, yo lo intentaba en mis fuerzas, pero nunca le dije al Señor, Señor, en mi fuerza es imposible. Así que yo te digo a ti, que estás tal vez batallando con una circunstancia, que lo has intentado, que volvés, que caes, que volvés a levantarte y te has preguntado, bueno, llevo años sirviendo y ¿por qué vuelvo a caer en lo mismo? Ríndete, rinde esas cosas a los pies de Jesús. En tu fuerza es imposible, yo lo intenté, pero en las fuerzas con Él y en Él lo vas a lograr. Te lo puedo decir yo, que ya llevo años, Oscar, siendo un hombre de una sola mujer y he podido ver el favor y la gracia de Dios. Te voy a explicar. A eso vamos, porque quiero que me hables rápidamente para hablar, porque ya estamos aterrizando sobre un aspecto. Vos salís de la cárcel, tenés todas estas convicciones, te entregaste al Señor de boca. ¿Qué es lo primero que cambia cuando vos salís de la cárcel? Las infidelidades, ya habían ido ¿cómo lo recibe tu esposa? ¿Qué pasa en ese preciso momento? En ese preciso momento yo estoy sabedor que ya no importan mis palabras, solamente el tiempo y el favor de Dios en el corazón de mi esposa. Y sabes, le digo a ella, hoy sí, Iris, hoy sí vas a tener el esposo que tú siempre mereciste tener. He entendido que mi fidelidad y mi lealtad está primeramente con Dios. Yo te amo, eres la mujer de mi vida. Te entiendo lo que has pasado. Estoy sabedor del dolor que has podido soportar. No tengo palabras, pero lo único que sí sé es que voy a servirle de lleno a Jesús. Y yo quiero que tú no me abandones. Quiero que sirvamos juntos. Empiezan a servir juntos. Comenzamos a servir juntos. Y el Señor nos hizo esperar. Mira, nos ha traído de servicio en servicio. Mira, Dios nos permitió tener un negocio. Que ese negocio fue muy bendecido para nosotros. Porque hemos entendido que cuando Dios está direccionando y llevando la bendición para tu vida, no es el tipo de negocio, empresa multinacional, multiinternacional. Cuando Dios va a bendecir tu vida, Él va a ocupar el jardín que te ha dado. Y sabes que Él nos dio un jardín, nos dio un cafetín. Un cafetín que fue de tanta bendición que comenzó un proceso restaurador de las finanzas con ese negocio. ¿Qué pasa en ese momento del perdón? La familia, lo importante, ese servicio. ¿Qué le podemos decir a estas personas que muchas veces están en las mismas luchas y batallas que estabas vos, de seguir adelante, de servir en esta fraternidad? ¿Cómo le damos esperanza? Porque a veces todo esto te abruma, vos lo mismo lo dijiste,
Primero, ese primer año era que no habías dejado las infidelidades, estabas con un pie adelante, un pie atrás. Después, me imagino que ese proceso económico no fue de la noche a la mañana tampoco, que amaneció la cuenta bancaria llena. Empezar a trabajar, esforzarse, tomar otras decisiones. Esos primeros pasos para ya ir aterrizando en lo que hoy estamos haciendo aquí. Fíjate que en nuestro caso en particular, nosotros decidimos con mi esposa trabajar juntos. Ella tenía su plaza, digamos, ¿verdad? Sí. Su trabajo, donde nos proveía el Señor un salario mensual, ¿no? Ayudaba mucho. Sí, ayudaba mucho. Pero un día nosotros decidimos trabajar juntos. Y desde esa fecha nosotros trabajamos 7/24, no solo en lo secular, sino que en lo ministerial también. Esa fue una decisión muy trascendental en nuestra vida. Comenzamos a servir y comenzamos a ver cómo Dios comenzaba a ayudarnos a darnos trabajo, que nos permitió después tener la oficina. De esa oficina se convirtió en una empresa. Cómo Dios comenzó a llevar clientes a la empresa. Cómo Dios comenzó también a hacer muy próspero el negocio que ya había dado. Y comenzamos principios básicos como honrar deudas, ¿sí? Comenzar y hacer un estudio. Comenzamos a sincerarnos, o mejor dicho, yo con mi esposa, trajimos a la mesa una conversación. Esto es todo lo que yo tengo y mis decisiones me han llevado a esto, amor. Y encontré en mi esposa un apoyo. Y me dijo, Rey, no puedo decirte nada de lo que has hecho ni preguntarte, pero vamos a salir adelante. Comenzábamos nosotros a orar por esas deudas y comenzamos a salir poco a poco con el favor de Dios de cada una de ellas. 2021 experimentamos una libertad financiera con mi esposa. Comenzamos nosotros también a ver no solamente eso, sino que comenzamos a ver el favor de Dios en que nuestra familia fue alcanzada para el Señor. Mira, fue interesante cuando comenzaron a llegar. Un día estoy de presidente del capítulo, mi esposa de coordinadora, y vemos que entra una cantidad de familiares míos. Y esa cantidad de familiares míos sentados en cada mesa y todos decían lo mismo. Primos, tíos, mi madre biológica, que Dios restauró también esa relación con ella, mis primos, mis hermanos, mi abuela, servidora. Entonces comenzaron a llegar y todos decían en la mesa, queremos ver dónde cambiaron a Rey. Testimonio. Que todos querían experimentar el testimonio ver que dónde habían dando. Cambiado a Rey. Hoy por hoy te puedo decir que el 90% de mi familia sirve en esta organización. Ha visto también el favor y la gracia de Dios en el servicio a Dios en esta organización, esta estrategia maravillosa. Y están ahí. Eso nosotros lo hemos podido ver, esa cadena de oro que Dios nos ha permitido ver. Y hoy nos gozamos de eso. Vemos eso. Entonces, rápidamente todo eso que antes te podría decir que con mis decisiones había destruido, Dios comenzó a construir y a retribuir todo lo que se había perdido. Hoy por hoy nosotros, si tú me preguntas, Rey, ¿cómo te consideras? Bueno, me considero un servidor 7/24 al servicio del Señor, porque yo hice pactos importantes con Él. Eso es importante. Yo le dije al Señor, donde tú me llames, yo ahí voy a estar, sin importar el día, la hora o la distancia. Si tú me llamas, yo voy a estar ahí, porque yo tengo que hablar de lo que tú has hecho en mi vida, de lo que muchas veces me resistí, de lo que muchas veces ignoré. Yo te puedo decir que aquellos vacíos que te conté de niño, de adolescente, Dios los llenó completamente. Yo soy un hombre altamente enamorado de mi esposa. Yo vivo apasionadamente con mi esposa. 7/24 con ella. O sea, yo no puedo decirte que me veo sin el servicio y sin la compañía de mi esposa. Y aquí viene algo importante también. El tema de los hijos. Vamos a eso. Y el tema de mi papá. Importante. ¿Sabes? Mi papá apareció a los 15 años, te dije. Así es. De ahí volvió a desaparecer. Y cuando estoy en este proceso que te comenté, ahí Dios me recuerda y me dice, ¿y tu papá? ¿Y tu papá? Yo cuando salgo de ese proceso, lo primero que hago es comunicarme con él. ¿Él estaba en El Salvador ya? Estaba todavía, siempre en Estados Unidos? Todavía detenido. Y sabes que cuando le escribo una carta, le escribo 2, le escribo 3, no contestaba. Y yo pensaba lo peor. Pero después, pasaron quizás un año. Estamos en una reunión preparando el capítulo. Recibo una llamada. Al otro lado está una persona que no conozco. Y me dice, alguien quiere hablar contigo. Yo fui compañero de celda de tu papá. Y él quiere hablarte. Y me pone una llamada tripartita. Y me dice, campeón, ¿cómo estás? Después de 30 años escuchar la voz de mi papá. No la conocía, pero la escuché. Yo le hice 1000 preguntas, Oscar.
Mil preguntas porque yo quería saber y estar seguro Todo. si era mi papá. Claro. Y era mi papá, con un acento mexicano, sin duda. Ha pasado mucho tiempo con mexicanos. Y, hijo, deja de pedirme perdón en tantas cartas, porque en todas las cartas le pedía perdón. Y me decía, hijo, deja de pedirme perdón. Yo te perdoné desde antes de nacer. Y si yo me he mantenido con vida acá es porque Dios me lo ha mantenido con vida y porque espero un día salir de acá a abrazarte. Tal vez no recupere el tiempo, pero sí quiero darte un abrazo. Ahí se reconciliaron. Ahí le pedí perdón a mi papá, que yo lo pedí en todas las cartas. Claro. Y créeme que mi papá comenzó a escribirme y me decía, mira, hijo, campeón, porque él me trata como el niño de 3 años Claro, que dejó. que dejó. Y me dice, campeón, mira, desde que tú has tenido comunicación conmigo y yo contigo, las cosas han ido tan bien. Mira, me han aperturado, me han dado corte, o sea, le han dado una audiencia, han analizado mi caso. Mi papá estudió, se profesionalizó y ha sido una persona muy diferente en el proceso de él, ¿no? Y me dice, ya tengo corte. Sí, Y según- audiencia para ir a la corte. Correcto. Entonces, y según el pronóstico, el cronograma de actividades y de audiencia de él, en el nombre de Jesús, hoy en el 2026, él va a estar en libertad. Todavía sigue con ese proceso. Todavía sigue con ese Y proceso. creemos que vas a ver en el nombre de Jesús finalizado para tu Sí. papi, lo vas a ver. ¿Y sabes? Compartime sobre los hijos. Me imagino que es una oración todavía que están esperando contestarla. Fíjate qué interesante que vayamos y hablemos de los hijos. Dios restauró todas las áreas y Dios nos ha hecho unas personas que primero está Él en el servicio y sabemos que nos ha dado tantas cosas maravillosas, como por ejemplo el darnos la oportunidad de viajar a las naciones, servirle al Señor, como por ejemplo un día sin tener visa, darnos visa para poder ir a habilitar en otras naciones. Entonces, todas esas bendiciones Dios las ha venido dando y todo en el servicio en pareja. Entonces nos preguntábamos también que dónde estaban los hijos, ¿sí? Porque muchas veces familiarmente, socialmente, Claro. es la pregunta que te hacen. Bueno, ¿y qué están esperando? ¿Y los hijos para cuándo, no? Sí. Interesante ese punto porque cuando nos conocimos con Iris, mi esposa, ella me dijo, mira, Rey, una cosa es probable que yo no pueda tener hijos. Y yo le dije, yo ni quiero hijos. Porque yo me sentía tan dañado en ese momento que me sentía abandonado, que Claro. decía yo no quiero dejar un hijo abandonado. O sea, mejor no voy a traer al mundo. Entonces, Iris pensó que era una señal de Dios. Ella no quería, no podía. Y yo le estaba diciendo que no quería. Hasta por ahí dijo Claro. que este es el mío, dijo mi esposa, ¿verdad? Pero después cuando nos casamos, ya quise ser papá. Y le dije yo, voy a encontrar un médico que te sane. Y nos sometimos a exámenes porque ese médico dijo, no, sométase usted también. ¿Y qué crees? El resultado de esos exámenes decía que mi esposa estaba en el momento más óptimo para salir embarazada, pero que sobre mi vida estaba El problema. infertilidad total y absoluta. En mi machismo, en esa situación de orgullo, fue pisoteada en ese momento. Busqué más médicos porque creí que ese diagnóstico no era el bueno. Hicieron Y otro todos- proceso. Y todos decían lo mismo. Que vos eras el problema. Yo el problema. De ahí pasó todo ese proceso que te conté, la restauración, y ya en el servicio, y ya con Dios en nuestra vida. Un día en un evento de la organización, en una convención, viene alguien de otro país y dice, quiero orar por ustedes, ora por nosotros, y nos dice el Señor que hoy perdona completamente lo que dijiste de joven, que no querías hijos. Hoy Él te hace fértil. Y sabes, Él no sabía, porque Claro. eso era algo que yo no contaba ni en mi testimonio. Había una cierta pena, vergüenza. Totalmente. Claro. Es más, mira, cuando estábamos y querían orar por nosotros, todos oraban por el vientre de mi esposa. Y vos decías, es por mí que tienen que orar. Y yo en mi adentro decía, si supieran que el problema soy yo, pongan mano en mí. Sí. Por eso es que yo sé que el vientre de mi esposa es bendito. Amén. Así es. ¿Sabes? En ese momento oran por mí. Al día siguiente me voy corriendo a hacer exámenes y mi esposa me dijo, no te los hagas, espera. Tenía miedo. Claro. Voy y para la honra y gloria de Dios, Dios me sanó. Y hoy soy un hombre fértil. Pasó 1 año, 2 años de ese milagro. Y le preguntábamos al Señor, bueno, ¿y para cuándo? Porque la tarea la hacemos, te lo cuento. Me imagino que sí. No, créeme que sí. Entonces nosotros No han fallado en esa parte. atendemos el llamado Yeah. en todos los aspectos de la vida y ese en particular. Pero no venían los hijos.
Un día estamos sirviendo en Guatemala y se acerca alguien y nos dice el Señor que los quiere solteros para Él en este momento. Que Él nunca olvide sus promesas, pero que quiere que le sirvan. Hay tiempo para todo. Esa mujer no sabía que no teníamos hijos. Y llega y nos dice ese mensaje del Señor. Sí. Y luego nos ha permitido el Señor experimentar algo diferente, orar por personas que están teniendo problemas de fertilidad. Imagínate qué increíble esto, Oscar. Ese es el propósito de Dios. Y hemos orado por personas y hoy esas personas son papá. Mientras que ustedes siguen esperando. Eso es importante porque muchas veces queremos y creemos que el venir a Jesús es todo inmediato, Rey. Y yo creo que esa conversación la vamos a dejar para después, ese final, ¿verdad? Porque en la paciencia también, en la espera, está el Señor. Y creo fielmente que vamos a escuchar ese milagro completamente muy pronto para ustedes en el tiempo de Dios. Pero se nos ha terminado este programa, este episodio, pero no quiero que dejes de orar por alguien. Primero la oración de aceptación para que el que no conoce a Jesús tenga ese encuentro como tú y yo lo hemos tenido, pero que al final también hagas una oración por alguien que está infértil. Esa misma oración que has hecho por otros, que lo hagas por alguien que hoy también nos va a ver y que lo está necesitando. Sin duda. Gracias por la oportunidad. Bueno, amigos, has escuchado de las circunstancias y de todo donde yo un día me encontré, pero que esa condición cambió un día. Así que sin duda, si tú estás en este momento escuchando este podcast, Dios también va a cambiar esa condición en ti, en el nombre de Jesús. Y hoy voy a orar por ti, pero antes quiero decirte que esto todo inicia cuando le damos la oportunidad a Jesús en nuestra vida. Así que donde tú estés, cierra los ojos y repite esta oración en voz audible donde estés. Señor, este día te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdona mi alma hoy. Te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que el día que sea llamado pueda estar en tu presencia. Amigos y amigas que nos sintonizan, si repetiste esta oración, sin duda que tu vida desde hoy marcará una diferencia para siempre. Y hoy quiero orar por ti. Quiero orar por ti que has estado luchando. Quiero orar por ti que has estado en circunstancias que no sabes cuándo van a terminar. Hoy en el nombre de Jesús, esa circunstancia termina hoy en tu vida. Padre, gracias. Gracias porque tú has permitido este momento. Gracias porque tú nos has traído acá, Señor, para hablarle a todos aquellos que si hay esperanza, resista. Con Jesús todo es posible. Padre, en el nombre de Jesús, declaro fertilidad para todo hombre o mujer que no ha podido ver el milagro todavía, pero hoy en el nombre de Jesús Dios viene restaurando y sanando los ovarios. Hoy no hay un diagnóstico clínico que imposibilite tu fertilidad, porque el médico de médicos, nuestro Señor Jesús, te está sanando hoy. Hoy yo le hablo a ti, a ese hombre que tal vez te han dicho que no puedes engendrar hijos. Hoy en el nombre de Jesús, tú serás padre en el nombre de Jesús. Vas a engendrar hijos porque Dios este día viene cambiando diagnósticos clínicos. Y lo que el hombre dijo que no, nuestro Señor Jesús dice sí. Y son padres en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús, toda cadena y toda atadura de vicios queda rota en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús te hace uno con tu esposa, una sola carne. Pero también el Señor pone a tu ayuda idónea y pone al esposo que tanto has estado esperando, que tanto has estado pidiendo. Hoy en el nombre de Jesús declaramos milagros, sanidades sobre la vida de ustedes y sobre la nuestra. Amén. Amén. Gracias, Reinaldo, por esa oración. Le damos gracias a todos los que estuvieron hoy presentes en este podcast de Vamos Finec. No quiero dejar de que ustedes compartan, comenten sobre este programa, lo que Dios está haciendo en sus vidas, que siempre nos digan cómo han sido bendecidos con todo lo que estamos haciendo
para esas personas. Y si has recibido un milagro, no dejes de compartirlo con nosotros. No dejes de decirlo, lo que Dios está haciendo. Bueno, imagínate vos un milagro más grande, Reinaldo. 2 abogados aquí presentes siendo de bendición para las personas. Hoy tenemos un nuevo nombre. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Vamos Finec. Nos vemos todos. ¡Vamos Finec!